Padre bueno, te damos gracias por el don de la vida, por la oportunidad de caminar de tu mano hacia la vida plena. Ayúdanos a crecer en la sensibilidad de tu amor que nos rodea, en todo, en todos y en todas. Permítenos crecer en nuestra vocación de ser tu imagen y buena noticia para el mundo al que nos envías. Todo te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Perdón. Muy bien. Eh, Siendo el mes de julio, desde luego el mes de la fiesta de San Ignacio, eh, conversábamos con Marisol si tocar un poquito ese punto, ¿no? La espiritualidad ignaciana, la sensibilidad ignaciana. Yo creo que hay un elemento que en los últimos años ha ido cobrando especial fuerza e interés, que es la visión, el entender esta dimensión contemplativa de San Ignacio y desde luego de los orígenes de la espiritualidad ignaciana. Como a veces le digo a mis hermanos para escandalizarlos, les digo, la compañía nació de un ermitaño. Los ejercicios nacieron en la vida de un ermitaño, que era Ignacio solo en las cuevas de los alrededores de Manresa, con toda la trayectoria, desde luego, de su camino de conversión, pero con el cultivo de una escucha interna, de una interioridad sobre la cual se va a construir el resto de su vida. Aprende una relación dialogal con el Dios vivo. Dios ha dejado de ser un concepto, una idea, ni siquiera un propósito o una meta, una imagen, sino un compañero de camino. Eh, lo primero que habría que subrayar, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es que este sentido de conversión, entendido como cambio de atención, cambio de dirección. Se habla de la conversión de San Ignacio, eh, como normalmente se maneja en el lenguaje cotidiano, como un cambio de conducta. Y en el fondo esa no es la conversión. La conversión es un cambio de atención, dejar de prestarle atención a aquello que nos distrae, que nos separa de nuestra verdad profunda, que nos separa del amor de Dios, que es el sustento de nuestra identidad auténtica, de nuestra verdad profunda, y primero llevar esa atención a la manera como Dios se comunica de una forma discreta, siempre amorosa, pero siempre discreta. No voy a explicar las razones que necesita ser discreta, pero así es la forma como Dios se nos comunica en este itinerario de fortalecimiento de nuestra facultad de amar. Entonces, este caminar a la par de Dios nos va formando para entender lo que es el amor desde la experiencia, desde la vivencia, y ese amor que nos transforma y transforma nuestra sensibilidad, la manera como vemos y sentimos el mundo, y que necesariamente se traduce en un cambio de conducta. Y por eso a veces esta vinculación de conversión y cambio de conducta. Pero el cambio de conducta natural, esa que dura para toda la vida, esa que realmente implica que alguien tiene un antes y después, como los grandes conversos, podemos pensar en San Pablo y en San Agustín, está sustentada en el encuentro con el Dios vivo. Y ese encuentro con el Dios vivo se da cuando, o por método, porque alguien acompañó y enseñó un método, o a veces circunstancias de la vida, como le pasó a San Ignacio, lo obligan a mirar hacia adentro y a mirar hacia adentro con profundidad. Dejar la superficialidad en la que nos mantienen muchos de nuestros pendientes y las cosas que el mundo nos propone y que nos distraen, y empezar a prestar atención a la forma como Dios está y ha estado permanentemente desde que venimos a la existencia. Eso implica el inicio de un
itinerario, que es el que vive Ignacio. Él se da cuenta, vemos en la autobiografía, esta alternancia de sentimientos, podemos llamar emociones. Después hará una diferencia entre una emoción y un afecto. La emoción sería esta cuestión más superficial que puede ser producida por un elemento externo que porque me parece gratificante o lo vivo como gratificante, me da una cierta alegría, pero una alegría que desaparece en el momento en que la fuente temporal de esa alegría se va. Y eso desde luego que no cambia la vida. Es esta experiencia como de spa, ¿no? El rato que estoy en el spa, pues qué rico, qué agradable, pero cuando salgo sigo igual, vuelvo al mismo mundo, vuelvo a la misma situación. San Ignacio se da cuenta que cuando le está dando vueltas mentalmente, como solemos hacer en nuestras ensoñaciones, a, eh, a lo que el mundo presenta como éxito, en su mundo y en su época, pues el reconocimiento por parte de los soberanos, del rey, desde luego una compensación económica, una imagen, ¿no? Que sea tomada la persona por alguien de valor, en fin, todas estas cosas, incluso el amor de una mujer que, que más que su persona, al menos en la manera como lo explicita en su autobiografía, más que la finura de su persona o el gran corazón que tenía, lo que le llama la atención es que era una persona de un alto nivel social, ¿no? Él empieza a caer en la cuenta que cuando le dedica tiempo a esas cosas se queda vacío. Un rato está ahí con sus ensoñaciones e imaginándose que anda en esas cosas y todo lo que, alegrándose, digamos, narcotizándose con esa satisfacción que le da el imaginarse ahí. Pero cuando tiene que dejar eso por cualquier cosa, percibe este vacío interior, este sinsentido. Eh, a lo mejor por primera vez lo percibe, porque la mayor parte de la gente en su cotidianidad vive ese vacío, pero no lo percibe. Y no lo percibe porque está de actividad en actividad en actividad, de pendiente en pendiente en pendiente, de problema en problema en problema. Y nos pasamos la vida en esa corretina sin darnos cuenta que estamos perdiendo la oportunidad de la vida plena para la que fuimos creadas y creados. Decíamos que estas circunstancias, como la que tocó a Ignacio, no podía distraerse, estaba encerrado en un lugar convaleciente, lo fuerza a entrar a su interior, a empezar a percibir esta alternancia de sentimientos internos y a captar que algunas actividades o digamos objetos de su atención lo dejaban vacío y otros objetos de su atención le transmitían una alegría que él capta que perdura más, como que deja huella en esta manera, pues como él lo explica, ¿no? Con su lenguaje y con sus capacidades expresivas, él habla de duración. Había alegrías que duran poco, alegrías que duran más. En realidad está hablando de una repercusión existencial diferente. Vivir en la superficialidad nos mantiene en esa superficialidad y vivimos en esta distracción, ausentes de nuestra vida, de la posibilidad que tiene nuestra vida de plenitud. En cambio, cuando en esa interioridad cultivamos el silencio entendido como un estado, una manera, una sensibilidad, cuando aprendemos a tomar distancia de, pues de los requerimientos y las distracciones de la mente y empezamos a habitar ese espacio de tranquilidad, de paz, donde esa comunicación sutil de Dios empieza a hacerse más perceptible, siempre viene acompañada de una experiencia también, podríamos llamarla en inicio, de alegría. Una alegría que tiene en buena parte como origen la constatación de un proceso de liberación, ¿no?
Eh, Algunas personas lo viven hasta, podríamos decir, físicamente, ¿no? En este camino he sentido que me han quitado un peso. Ya no tengo que cargar mi vida. Ya no tengo que cargar a las personas que me acompañan. Ahora he descubierto que el amar es otra cosa. No es este tipo como de aplastamiento neurótico que tiene su origen en este sistema deshumanizante en el que muchas veces nos movemos. Entonces, el encuentro con el Dios vivo en el silencio nos va transmitiendo desde ese amor que empezamos a percibir y a captar un camino de liberación que desde luego que se traduce en alegría, en bien vivir, eh, como que nos vamos sanando. Y San Ignacio Santa Teresa también hace algo similar. ¿Cómo distinguir esas alegrías efímeras de algo que dura más? San Ignacio habla de los contentamientos. Esto me puede contentar un rato, pero no es esta alegría profunda que solo viene del cultivo de la interioridad, del cultivo del silencio, del cultivo de una relación con el Dios vivo. Una relación que se construye desde esta actitud interior que describimos como silencio. Hay todo un camino. eh, Recordemos que otra de las situaciones providenciales en este momento, este parteaguas en la vida de Ignacio, es el que llegara a sus manos la famosa Vita Christi de Ludovico el Cartujo, ¿no? Un monje de Sajonia, de lo que ahora es Alemania, que en la línea de este movimiento espiritual de la devoción moderna, cambia un poquito el estilo de las vidas de Jesús que ya se escribían. Recuerden ustedes que la gente no podía leer la Biblia, no leían los evangelios. No estaba permitida la traducción del evangelio a la lengua vernácula. Entonces, ¿qué hacían? Varios autores, sobre todo religiosos, monjes, frailes, que hablaban latín y que podían leer los evangelios y los entendían en esa lengua, hacían una especie de, como de resumen de los cuatro evangelios y escribían sus vidas de Cristo. Y pues de acuerdo a la sensibilidad de cada uno, pues también le ponían de su cosecha, ¿verdad? No exactamente el texto del Evangelio, sino que lo enriquecían con lo que se imaginaban. La diferencia de Ludovico de Sajonia es que él capta que lo mejor que se puede hacer es dejar que el espíritu sea el que ponga lo que enriquece al texto. Entonces, él escribe una vida de Jesús, pero al final de cada capítulo, que trata de ser fiel al texto original, pone un ejercicio. Y el ejercicio es meterte a la escena del Evangelio y tratar de ver qué te transmite. Sentirte parte de lo que esa escena describe. Eso lo vivió Ignacio y ese fue el segundo elemento importante porque él capta que cuando hace caso de esta invitación, cuando lleva su atención al texto evangélico para encontrarse con el Jesús vivo, no el Jesús de estampita o el Jesús de las etiquetas que ha podido él ir juntando a lo largo de su vida, cuando le permite al Espíritu sorprenderlo, le viene una alegría que dura, le viene un entusiasmo realmente en el sentido de la palabra, sentirse lleno de Dios. Y esas claves de cómo lo consuela el Evangelio, de cómo le transmite vida, después le van a servir de, digamos, de clave de interpretación, clave hermenéutica, para interpretar las mociones que nos vienen. Se parecen a lo que experimento o experimenté cuando recorrí el Evangelio desde esta actitud y esta perspectiva, entonces probablemente vienen de Dios. Ese es el sustento de las reglas de discernimiento de espíritu. Pero entonces, Ignacio capta que el camino de la transformación del ser humano
implica la conversión, el cambio de atención, el cultivo de la interioridad, el cultivo del silencio, que lo lleva al extremo en el tiempo que está en Manresa. Eso le da muchas oportunidades de hacer esta práctica de los ejercicios que sugiere la Vita Christi, y encuentra también otros ejercitatorios que ya existían, sobre todo en el monasterio de Montserrat, al que iba de vez en cuando también a dialogar y a darle seguimiento a su camino. Total, el centro de la espiritualidad ignaciana parte de la invitación a la conversión. Por eso los ejercicios espirituales sobre los que se fundamenta una vivencia en la línea de Ignacio se dan en un contexto de soledad y silencio. Y así lo pedía. Cuando le daba ejercicios a alguien, se los llevaba. Algunos los llevó al monasterio de Monte Cassino. Algunas personas, no necesariamente religiosos, pero a las pocas personas que, habiéndolas examinado, veía que estaban maduros para este camino, pues los invitaba a un espacio de soledad y silencio donde pudieran recorrer lo que él recorrió. Entonces, este encuentro con el Señor Jesús, sobre el que se sustentará eventualmente el ejercicio del discernimiento, para poder reconocer en nuestra cotidianidad lo que, válgase la expresión, sabe a Dios. Esto se siente como lo que yo sentí en este camino de ser acompañado por el Señor, o no viene de Dios. Recordemos que en la manera como presenta los ejercicios a quienes los van a acompañar, él subraya la importancia de que quien vive los ejercicios pase por todas estas vivencias, desde una consolación profunda, toda la gama, hasta una desolación. Y si es una desolación fuerte, mejor. ¿Por qué? Porque como les decía, ahí va a aprender el lenguaje de Dios. Va a aprender a reconocer cómo se siente internamente cuando hay una comunicación que viene de Dios, cuando hay una realidad del entorno que parece apuntar hacia el proyecto de Dios, que va a coadyuvar a la formación del cuerpo vivo de Cristo, de la comunión centrada en Cristo, que es la Iglesia. Entonces, los ejercicios son escuela de discernimiento. Yo recuerdo, a lo mejor me han oído la anécdota, que la peor desolación de mi vida la viví en los primeros ejercicios de mes que experimenté en Bolivia. Yo no sabía qué me estaba pasando, nunca me había sentido así. Y pues claro, quien no tiene una trayectoria, un camino, no sabe qué es eso, pues desde luego que me asusté. Pero como tenía entrevistas diarias, cuando fui a hablar con mi acompañante, me lo explicó. Esto que estás viviendo se llama desolación. Saca sus reglas de discernimiento, lo empieza a describir y más bien me dijo, siéntela, percíbela, capta lo que es eso. Yo que estoy afuera, puedo ver que es un regalo que Dios te está dando, te está enseñando un lenguaje, como te está enseñando también cómo se vive una consolación, en particular una consolación sin causa precedente, esta que acompaña invitaciones que Dios nos hace, que muchas veces rompen nuestros esquemas y que sin embargo vienen acompañadas de esta profunda alegría, entusiasmo, claridad y experiencia de paz. La desolación completamente lo contrario, con inquietud, con lejanía de Dios, con desesperación, con angustia, etcétera, ansiedad. San Ignacio en los ejercicios aprende ese lenguaje y se lo enseña a quienes eventualmente se forman alrededor de él en los ejercicios, en los ejercicios vividos en este contexto que les acabo de describir. Una vez experimentado, vivido esto, concretado, consolidado, luego hay que seguir desarrollando lo que implica este arte del discernir, que ya sabemos que significa separar
Distinguir separando lo que viene de Dios de lo que no viene de Dios. En nuestra cotidianidad hay muchas cosas que discernir. Hay que discernir emociones, sin lugar a duda, lo que se nos va presentando a la conciencia. ¿Esto será que Dios me está pidiendo que lo haga? ¿Será que en esto que se me presentó a la conciencia hay vida? A lo mejor inclusive una misión que Dios me está otorgando. O son caprichos del ego o trampas también del mal espíritu, ¿no? Pero no solamente emociones, también circunstancias, ambientes, propuestas, no mías, sino externas. Eventualmente, la forma como Dios nos da luces o nos da capacidades, digamos, elementos para poder decidir si ahí hay vida o no para nosotros, tiene que ver con estos cambios en el estado anímico que describe Ignacio con esas tres categorías básicas de la consolación, la desolación y el tiempo tranquilo. Nadie puede decir que discierne realmente, es mi opinión, desde luego, si no ha tenido la experiencia profunda de los ejercicios y se ha adentrado en el lenguaje que se aprende existencialmente en los ejercicios. Por eso la recomendación de que me acompañó, vívelo, siente, ¿ya lo sentiste? Capta cómo está dentro de tu interior, cómo está feliz, alegre, etcétera, o exactamente lo contrario. Y como les digo, toda la gama, el rango de emociones que nos pueden acompañar. También, desde luego, distinguir la diferencia entre estos contentamientos, las alegrías que nos puede dar una situación externa, eh, que más bien apela a los gustos de nuestro ego, de esta alegría profunda que solamente el Dios que se comunica nos la puede transmitir. Eso también lo tenemos que aprender a reconocer desde la experiencia vivida. Entonces, la espiritualidad ignaciana es un camino que implica el cultivo de la interioridad permanente. Nadie se gradúa de eso. Nadie. Recordemos a la anécdota que me gusta citar muchas veces del problema de la elección del nuevo papa que había sido abiertamente opuesto a Ignacio y a la compañía, y la posibilidad de que fueran a suprimir la compañía. Y ante esa preocupación, lo que San Ignacio dice que necesitaría son 15 minutos en paz. En 15 minutos yo puedo quedar en paz. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues redirigir la conciencia a ese espacio donde ha aprendido a escuchar la voz de Dios en su interior. Y ese es el sustento del discernimiento. El discernimiento, como he dicho en otras ocasiones, no es una planeación estratégica con todo lo positivo que pueda tener bautizada, sino es un diálogo con Dios sobre los concretos de mi vida. Y ya sabemos que la vocación de todo ser humano, de todo cristiano, sin lugar a dudas, es amar. Y por eso la gran pregunta es, ¿cómo podemos amar? ¿Cómo me invitas a que amemos hoy? Porque ese es otro elemento importante de la práctica del discernimiento desde Ignacio. Es una manera de dialogar con Dios sobre nuestra forma de estar en el mundo, sobre la misión que todas y todos hemos recibido. Cómo convertirla realmente en vehículo de amor en el que se manifieste el amor genuino, porque está vinculado a la identidad de cada una, de cada uno. No el amor que me dice esta persona que debo yo tener a manera de ver o de propósito, sino ese que está vinculado a mi identidad natural en Cristo, ¿no? A mi vocación en Cristo. Entonces, ese amor, como también Ignacio nos enseña, ha de ponerse más en servicio, en obras, que en discursos. No es una cuestión para imaginarse, es una misión para vivirse. Y entonces, en la cotidianidad, eh, pues con estas claves de interpretación que aprendemos del lenguaje, que se nos manifiesta, se nos transmite en los ejercicios,
de manera experiencial, pues aplico eso a mi cotidianidad. Esto me sabe a Dios, lo que les comentaba, o esto me sabe a otra cosa. No me deja esa estela de integración, de paz, de entusiasmo propio de lo que viene de una comunicación del Dios que desde su compromiso me da pistas y eh, herramientas para poder seguir ejercitando el amor y a través de eso consolidarme en esa facultad, en esa capacidad, en esa dignidad propia del ser humano. San Ignacio, durante su vida, se preocupó primero por afinar la herramienta de los ejercicios. eh, y bueno, tenemos el texto autógrafo, ya saben cómo fue consolidándose, cómo inclusive él iba poniendo cosas de su puño y letra, que después fueron tomadas en las distintas ediciones que se hicieron. Después, conforme vio que no siempre entendían lo que él había dicho, empezó a escribir los directorios, que son como instrucciones para aplicar el texto de los ejercicios, que también están llenos de una riqueza impresionante. Eh, y bueno, desde luego que tuvo otras grandes responsabilidades y misiones que Dios le dio, la fundación de la compañía, el escribir las constituciones y el increíble intercambio epistolar que tenía, ¿no? La divina providencia ha querido que se mantengan muchas de estas cartas, que son un gran complemento a entender no solamente la mentalidad y el tiempo de Ignacio, sino también su propuesta de espiritualidad, ¿no? Las instrucciones que les daba, las recomendaciones a todo tipo de personas, desde jesuitas formados, jesuitas en formación, laicos, personas en gobierno, maestros de universidad. eh, Cuando conjuntamos todo esto, podemos enriquecer esa visión de eso que llamamos espiritualidad ignaciana. Pero en ningún momento podemos perder de vista que el origen es este encuentro con el Dios vivo, que implica el cultivo de la soledad y el silencio, la capacidad de tomar distancia de la mente, de la loca de la casa, como dice Santa Teresa, para poder abrir nuestra percepción a esa comunicación discreta de Dios. Y de manera particular, aplicar o acercarnos con esa actitud a los textos del Evangelio, a este conocimiento interno del Señor Jesús que finalmente se traduce en una revelación de quiénes somos, porque somos imagen de Cristo, tal como lo reconoce la tradición en el credo, ¿no? Eso, ¿no? De que dejemos que el Señor nos muestre cómo existe este aire de familia, este sentido de identidad que en unión con el Señor nos capacita para hacer comunidad con las otras personas. Cómo, en terminología de Pablo, el Espíritu inscribe en nuestro corazón esa imagen de Cristo, la forma como Cristo ha querido vivir en cada uno y cada una. Pues hasta acá lo que quería compartirles en esta mini charla de el mes de julio, pidiéndole a San Ignacio que por su intercesión podamos seguir profundizando en este itinerario del encuentro con el Dios vivo. Estoy con mucho cariño. Que Dios Todopoderoso, que es misericordia infinita, les bendiga. Que el Espíritu Santo sea la guía y luz de su caminar, para que, discerniendo la mejor forma de encarnar el amor en sus vidas, se conviertan para todas las personas que encuentren en una verdadera buena noticia. Y que Dios Todopoderoso les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.